son. La única forma en que puedas relacionarte con Dios y conocer a Dios es a través de su palabra. Bienvenidos a su programa Tú puedes ser el héroe de tu destino. Programa que se transmite desde Chaclacayo por Láser Mix TV, Canal 3. En señal de cable para Lima Este, Satipo, Mazamari y San Martín de Pangoa, en la selva central. Y por Facebook hasta el último rincón del planeta donde tengan internet. Les saluda Roberto Peña, pastor de la Iglesia Familia de Fe en Atevitarte, en Lima, Perú. Mi agradecimiento a Láser Mix TV, al pastor Johnny Roca por la invitación. Y hoy vamos a tocar un punto muy importante, un tema muy importante acerca del libro de Génesis. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, venimos a tu presencia. Te damos gracias por este canal, por esta empresa, Señor, que permite que tu palabra llegue a muchos hogares, a muchas personas. Creo que esta semilla incorruptible de tu palabra cae en buenos corazones, en buena tierra y lleva mucho fruto, Señor, para la honra y la gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Como les decía, vamos a ver acerca del libro de Génesis. Y Génesis es una palabra griega y su significado tiene que ver con creación, con origen. Su par en hebreo es la palabra Bereshit, y tiene que ver con la creación y los orígenes. Podríamos decir que Génesis y Bereshit podrían ser sinónimas. La diferencia es que están Génesis en griego y Bereshit en hebreo. En Génesis, en el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículos 1 y 2, y leemos: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En hebreo es Bereshit bara Elohim het hashamayim vehet haaretz o eretz. Esta palabra, Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En hebreo es Bereshit, en el principio. Bara creó Elohim, Dios. Het hashamayim, los cielos. Vehet haaretz, y la tierra. Es muy importante entender que en el hebreo el in es un plural. Entonces, cuando decimos chamayim, cielos, Elohim, dioses, no quiere decir que hayan muchos dioses. Hay un solo Dios y es trino. En este momento usted ve mi dedo, pero mi dedo está compuesto de 3 partes: falange, falangina y falangeta. Pero la triunidad, ese es otro tema que en algún momento vamos a compartir. Hoy me quiero enfocar en la creación. Esta palabra bara, creó, solamente se le atribuye a Dios, porque Dios con D mayúscula, el Dios de la Biblia es con D mayúscula, es el creador de los cielos y de la tierra. Y en el versículo 2 de Génesis capítulo 1 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía. En el hebreo dice que eres haitá tohu babohu. No es que la tierra estaba desordenada, la tierra se volvió desordenada y vacía. Vuelvo a repetir y a recalcar: la palabra bara, de crear, solamente se le atribuye a Dios, y Él es el creador. Entonces, como decía, la tierra no estaba desordenada y vacía, la tierra se volvió desordenada y vacía. Esta palabra, haitá tohu babohu, habla de desorden, de caos, ¿no? Entonces, se volvió, esa palabra se volvió, tiene que ver con cosas negativas. Vamos a ver un ejemplo en Génesis 19, versículo 26, y leo, dice: entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Entonces, esa palabra se volvió implica cosas negativas. Y la tierra se volvió desordenada y vacía, como dice el versículo 2. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía
sobre la faz de las aguas. ¿Qué sucedió entre el versículo 1 y el versículo 2? Porque en el principio crea Dios los cielos y la tierra, y vemos después en el versículo 2 que la tierra estaba desordenada y vacía, ¿no? Muchos teólogos aplican aquí lo que se llama la teoría de la brecha. ¿Qué sucedió? Lo que sucede entre el versículo 1 y el versículo 2 es que hay una rebelión. La primera rebelión del universo se llevó a cabo y es por eso que la tierra se volvió desordenada y vacía. Pero ese tema de la primera rebelión en el universo lo vamos a tocar más adelante. Vamos a Génesis capítulo 1 versículo 26 y leo. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Vemos aquí que Dios dice, hagamos. Aquí vemos a la Trinidad hablando. O Dios hablando con los ángeles. Pero aquí vemos, Dios dijo, ya acá hay un plural, Dios dijo, ¿con quién está hablando? Hagamos. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ahora, ¿cuál fue el modelo que Dios tomó para crear a Adán? Jesús, el Verbo. El Verbo fue el modelo que Dios tomó para crear al hombre. ¿Ya? Y Juan 4:24 nos dice, Dios es espíritu y los que le adoran tenemos que adorarle en espíritu y en verdad. Entonces, varón y hembra los creó. ¿Qué creó? Dios crea el espíritu. Crea el espíritu. El ser humano es un ser espiritual que tiene un alma, mente, emoción, intelecto y vive dentro de un cuerpo. ¿Ya? El apóstol Pablo nos lo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Entonces lo primero que Dios crea es el espíritu y luego del polvo de la tierra y agua, barro, forma el cuerpo del hombre. Génesis capítulo 2 versículo 7 y leemos: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Vemos aquí que Dios creó y Dios formó. Crear y formar son palabras diferentes, se escriben diferente y tienen significado diferente. El espíritu que Dios había creado lo puso o lo introdujo dentro del muñeco de barro que había creado, que era un ser inerte, pero cuando Dios sopló en su nariz, cuando Dios habló, el espíritu fue introducido en ese cuerpo que había, en ese muñeco de barro, y fue el hombre un ser viviente. Jehová Dios formó al hombre del polvo y la tierra. Sopló en su nariz aliento de vida, el espíritu dentro de ese muñeco, y llegó el hombre a ser un ser viviente. Entonces, el espíritu lo crea Dios y el cuerpo lo forma Dios con sus manos. Y vamos a ver aquí, porque está comprobado científicamente, que el hombre ha sido creado de la tierra. El hombre no desciende ni viene del mono. El hombre comienza con Dios, nuestra raíz, ¿ya? Hay 16 elementos químicos que están en la tierra y estos son calcio, hierro, potasio, magnesio, sodio, silicona, carbono, cloro, flúor, hidrógeno, yodo, manganeso, nitrógeno, oxígeno, fósforo y azufre. Todos esos minerales están en el cuerpo humano en forma orgánica y constituyen un porcentaje alto del cuerpo. El resto del cuerpo humano está compuesto por agua, gases y carbono. Entonces es Dios el creador, el que creó los cielos, la tierra, el mar y el que creó al hombre.
Ahora vamos a Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17. Me van a disculpar si estoy corriendo porque el tiempo en televisión es oro. Génesis 2, versículos del 15 al 17 y leo. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. En el versículo 15 vemos que Dios le dice dos cosas. Labra y guarda el huerto. Lo que Dios le está diciendo es, trabaja y ten cuidado porque hay un enemigo, ¿ya? Ten cuidado porque hay un enemigo. Y la primera tarea que Dios nos da a todos los varones, en primer lugar, es trabajar y cuidar. Esa es la primera tarea del hombre. Dios, antes de traerle a Eva, familia, primero le dio trabajo. Así que si te quieres casar, primero búscate un trabajo para que puedas mantener y sostener a tu familia. Vamos avanzando. Entonces, esta es la tarea que Dios le da a todos los hombres. Trabajar para proveer y cuidar a su familia. Pero en el versículo 17 dice, de todo lo que hay acá, los árboles, puedes comer, menos de ese árbol. Ese árbol no lo toques, porque el día que comas de ese árbol, el fruto de ese árbol, mueres. La palabra muerte en la Biblia es la palabra thanatos. Es muy importante entender que la Biblia no fue escrita en español, fue traducida al español de los idiomas originales que son griego y hebreo. También encontramos algunas pizcas de egipcio, babilonio, arameo, pero más es el griego y el hebreo. Entonces Dios le está diciendo, el día que comas de ese fruto, mueres. La palabra muerte en la Biblia es la palabra thanatos y significa separación. Lo que Dios le estaba diciendo a Adán, el día que comas de ese fruto, te separas de mí. Y ya todos sabemos lo que sucedió. Adán se separó, una muerte espiritual. Y por causa de la muerte espiritual viene después la muerte física. En Romanos 5:12, y leo, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Se da cuenta? Todos hemos pecado. Y la desobediencia de Adán lo mató, ¿ya? Y nos mató a todos. Por un hombre entró la muerte y la muerte pasó a todos los hombres. La palabra muerte, como dije, significa separación. Así que todo ser humano nace separado de Dios. Lo que se llama el pecado original. Pero vamos avanzando. Vamos a Génesis capítulo 3, versículos del 8 al 14. Espero estar dejándome entender porque sé que estoy corriendo. Es media hora nomás lo que tenemos aquí, así que tengo que correr. Génesis 3, del 8 al 14. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida.
En el versículo 7 y 8 nos dice que los ojos de ellos fueron abiertos, se dieron cuenta que estaban desnudos, siempre estuvieron desnudos, pero hasta ese momento recién eran conscientes que estaban desnudos. ¿Por qué? Porque su naturaleza se corrompió por causa del pecado, por causa de su desobediencia. La desobediencia trae consecuencias. ¿Y qué hicieron ellos cuando se vieron desnudos? Cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, lo que se llama taparrabos, para cubrirse, ¿no? Y ellos trataron de cubrir su desnudez, pero para Dios eso no era suficiente, porque no es a la manera del hombre, sino es a la manera de Dios. Su desobediencia hizo que se escondan de Dios. Y en el versículo 10 al 13 aparece la palabra miedo, temor, por primera vez en la historia de la humanidad. Tuve miedo, aparece el miedo, y su naturaleza caída y corrupta no reconoce su error. Adán escuchó y se escondía, y hoy en día el hombre se sigue escondiendo de Dios porque sabe que su naturaleza es malvada y perversa. El hombre ha podido conquistar todo, pero todavía no puede conquistarse a sí mismo. Es por eso que necesitas y necesitamos de Jesucristo. Vamos avanzando. La naturaleza corrupta hace que Adán le eche la culpa a la mujer. Dice, la mujer que me diste. ¿Qué le está diciendo? La culpa es tuya. Tú me la diste. ¿Acaso yo te pedí? Tú me la diste. Entonces, esa naturaleza corrupta, malvada, perversa, hace que el hombre no reconozca su error. Y hoy en día hay muchas personas que buscan culpables y se victimizan y no son capaces de reconocer, me equivoqué, fallé, reconozco, bajo la cabeza, pues. No, pues el orgullo. Vamos avanzando. Entonces, en cambio, la mujer sí reconoció su error. La mujer dijo, la serpiente me engañó y pequé, pues desobedecí. Y aquí vemos un orden. Dios primero le pide rendición de cuentas al hombre. Luego después le pide rendición de cuentas a la mujer. Y después le pide rendición de cuentas a la serpiente, a Satanás. Dice, Dios maldice a la serpiente. Dios maldice a la serpiente. Se han encontrado en vestigios arqueológicos el sello Halley. El sello Halley tiene que ver con la cultura semítica. Si hablamos de la cultura semítica, estamos hablando de los hijos de Sem, de descendencia de Noé, Sem, Can y Jafet, ¿no? Entonces, en el sello Halley se encuentra que la serpiente caminaba erguida, parada, y tenía patitas. Pero después que Dios la maldice y le dice, sobre tu pecho te arrastrarás y polvo tragarás, la serpiente se arrastra. Recuerda que Dios nos ha llamado a ser cabeza, no cola. La cola se arrastra, la cabeza piensa, toma decisiones, gobierna, toma el control de su vida. La cola simplemente se arrastra. Así que te animo a que sigas conectándote en LaserMix, sigue escuchando la palabra, porque la palabra produce cambios en nuestra vida. Vamos a seguir avanzando al punto que quiero llegar. Génesis 3:17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Entonces Dios aquí le informa a Adán, oye Adán, ¿no te das cuenta lo que has hecho? Has activado una maldición en el planeta. Y la maldición, para resumirla, es triple: enfermedad, muerte y pobreza. Son causas de la maldición, manifestaciones de la maldición. Entonces, si quieres tener o saber un poquito más sobre lo que son las maldiciones, te animo a que revises el libro de Deuteronomios en el 28, el capítulo 28. Ahí habla de las bendiciones y de las maldiciones. Y muy interesante, porque más es el doble de las maldiciones que de las bendiciones. Entonces,
La maldición que hay en el planeta, enfermedad, muerte y pobreza, es por causa de la desobediencia de Adán. Pero ¿qué sucedió cuando Adán y Eva pecaron, desobedecieron y se vieron desnudos? Acabamos de leer, se hicieron delantales de hojas de higo. Vamos a ver Génesis 3:21. Dije que lo que el hombre haga no vale, lo que vale es lo que haga Dios. Tu opinión no importa, la mía tampoco. Lo que importa es lo que Dios dice. Eso es lo que importa. Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿De dónde sacó las pieles Dios para fabricar las túnicas a Adán y a Eva? Dios hizo un sacrificio. Dios cogió 2 corderitos, uno por Adán y otro por Eva, y los sacrificó. Ya, los sacrificó. Y Dios está instituyendo que lo único que puede tratar con el pecado, con la maldición, es la sangre. Es la sangre. Entonces Dios cogió, sacrificó, 2 corderitos fueron sacrificados y derramaron su sangre para cubrir el pecado, la desobediencia, la rebeldía de Adán y Eva. Es lo que se conoce como expiación. Significa cubrir. Dios instituye que la sangre es lo único que puede tratar con el pecado. No hay otra forma. Solamente a través de la sangre del Cordero de Dios que fue inmolado por nosotros. Voy a seguir corriendo. Éxodo 12:3 del 5 al 7. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Versículo 3, versículo 5 al 7. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes en el dintel de las casas en que lo han de comer. Cuando el pueblo de Israel está en Egipto, Dios instituye la Pascua. La palabra Pascua es la palabra Pesaj y significa pasar de largo. Pasar de largo. La muerte iba a llegar a todos los primogénitos egipcios. Pero en la casa de los judíos, Dios dijo que agarren un cordero, que lo revisen. El 10 de mes, tómese un cordero por familia. El animal tiene que ser sin defecto, macho, fuerte. ¿Ya? Y la sangre la pondrán en un lebrillo, un recipiente. Y luego untarán con la sangre el dintel y los postes. Si yo agarro sangre, acá hay un dintel, vamos a hacer de cuenta que acá hay un dintel o el marco de una puerta, y yo unto con la sangre, la parte de arriba del dintel, la sangre va a caer. Y si yo sigo untando con la sangre el poste, los postes, estoy haciendo una cruz. Esa U invertida o marco en hebreo es la palabra pecado. Y lo que estaba haciendo la sangre era cubrir el pecado, para que no muera ninguno del pueblo de Israel, de los hebreos. Entonces, es Dios quien instituye la Pascua. ¿Qué significa Pascua? Pasar de largo. La sangre, porque Dios instituyó que la sangre es lo único que puede tratar con el pecado. Éxodo 12, del 12 al 13, y voy a correr. Puesto yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal de las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera a la tierra de Egipto. Entonces Dios estableció que la sangre cubre, la sangre expía. La sangre del cordero era lo que hacía la expiación. Expiación, la palabra expiación significa cubrir momentáneamente. Por eso era que el sumo sacerdote en el día del Yom Kippur, Yom es día en hebreo, Kippur expiación. En el día de expiación el sumo sacerdote hacía todo un ritual y ya había revisado el cordero que iba a sacrificar
en el lugar santísimo. En el templo habían 3 partes: el patio, donde la gente del pueblo venía y traía sus animales. Los que tenían dinero traían un cordero, y los que no tenían dinero traían una tórtola, una paloma. Los sacerdotes oraban y el pecado de las personas pasaba al animal, y el animal era sacrificado. Y en el lugar santo estaban los sacerdotes, pero en el lugar santísimo solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año a hacer sacrificio por el pecado de todo el pueblo, de todo el pueblo. Y esto se hacía año tras año, año tras año. El sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo a ofrecer el cordero que era inmolado, sacrificado, para que la sangre del cordero ya pueda cubrir el pecado de todo el pueblo. Ellos lo siguieron haciendo años tras años, pero llegó un día donde el sumo sacerdote está revisando el cordero que iba a sacrificar, y paralelamente Poncio Pilatos está también revisando al cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a Jesús. Lucas 23:4. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. El sumo sacerdote no encontraba, porque el cordero tenía que estar sin mancha, sano, y Jesús no tenía mancha. Jesús es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo lo anterior eran tipos y sombras. Quiere decir que los sacrificios que hicieron anteriormente era algo simbólico de lo que tendría que suceder con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es nuestro Señor Jesucristo. En Juan 19:30 dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Y en Marcos 15:37 y 38 dice: mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo. El velo del templo se rasgó. Es increíble, porque el velo del templo tenía un grosor de 10 centímetros. No podía romperse, pero esto tiene un significado. Solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo una vez al año. Pero cuando el velo se rompe, todos podemos entrar y venir a la presencia de Dios, porque el Cordero de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, ya quitó el pecado. El Cordero de Dios que quita el pecado. Entonces, el velo se rasgó. Ya no solamente el sumo sacerdote puede entrar a la presencia de Dios, sino todos podemos venir a la presencia de Dios. Todos podemos entrar a la presencia de Dios. Hoy es el día de salvación. Vivimos en un tiempo de gracia, pero este tiempo de gracia, esta dispensación se va a terminar. Así que te pido que hagas conmigo esta oración para que puedas recibir el amor, el sacrificio, el perdón del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Repite conmigo, por favor. Padre Dios, reconozco que soy un pecador. Reconozco que necesito de ti. Me he equivocado, he fallado, he pecado, me arrepiento de todo lo malo que he hecho. Creo que Jesús fue a la cruz y murió por mí. Creo que Jesús resucitó al tercer día y está a la diestra del Padre intercediendo por mí. En esta noche, Señor Jesús, yo te recibo como mi único Señor y mi único Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame y lléname con tu Espíritu Santo y ayúdame a vivir una vida que te agrade a ti. En el nombre de Jesús. No te olvides. Dios es bueno todo el tiempo, y todo el tiempo Dios es bueno. Que el Señor te archi, super, ultra, hiper, macro, mega
bendiga. Muchas gracias. Nos estamos viendo hasta la próxima semana. Bendiciones. Yo me enamoré de aquel que su vida dio por mí en la cruz.